En 1960, España trataba la homosexualidad con terapias electroconvulsivas. De hecho, en muchas partes del mundo, a pesar de que no hay nada que curar, se sigue utilizando. En el Tenía la Duda de hoy hablamos con Jordi Griset. Jordi es un hombre que cuando tenía 17 años se sometió a este tipo de terapias. Nos cuenta cómo era ser homosexual en los años 60, cómo se sometió a este tipo de terapia, en qué consistía, cómo lo hacían. Aquí en este vídeo pues veréis todo el testimonio de Jordi, pero la entrevista dura hora y media y está en Podimo en exclusiva. Si queréis escucharla entera, vais al enlace que os dejo abajo, que son 3 meses gratis, y una vez se pasen esos 3 meses gratis, lo podéis dar de baja, podéis hacer lo que queráis, que podéis seguir escuchando el Tenía la Duda sin pagar nada. Y eso siempre será así, me comprometo. Espero que disfrutéis de la entrevista y si os parece interesante me ayudáis mucho dejando un comentario. Un besito, adiós. Eso no me gusta, a mí me gusta que el hombre sea macho y le gusten las mujeres. Tengo un niño deficiente, prefiero tener deficiente a tener este problema en la casa. Yo creo que la hembra se hizo para el macho y el macho para la hembra. Tenía la Duda, un podcast de Judith Tiral. La primera pregunta, que supongo que es la pregunta que te hace todo el mundo, ¿cómo supiste que eras gay? Yo creo que mi madre incluso lo supo antes que yo. O sea, yo como a mis 7, 8 años, yo ya me sentía distinto, yo ya me miraba a los chicos. Tampoco te defines exactamente, y menos en aquella época. ¿Sabes? Cuando has dicho que tú ya más o menos lo sabías, pero tampoco le ponías un nombre y tal, te voy juntando con mi historia. Yo tengo 32 y en el 98, que yo ya sabía que era lesbiana, yo recuerdo irme a dormir y estar en la cama sola pensando, madre mía, soy lesbiana, estoy enferma, ¿qué tengo que hacer? Entonces, si esto es así en el 98, ¿cómo era en los 60? Pues mucho peor era, porque claro, había una presión social completa y además no había información, porque ahora os metéis en internet, pones gay, pones maricón, pones lesbiana y te sale no una página, no 50, 200, hay un montón de información. En aquel tiempo es que no había nada, o sea, tú te sentías el único invertido, el único afeminado, el único maricón, que es la palabra de la época, del mundo. Yo me sentía el único hasta que de repente, pues como se ligaba en la época, pues por la calle, miradas y tal, y dices, este me parece que no me viene a preguntar por la calle X, ¿no? O sea, te das cuenta de que no eres el único y respiras profundamente, porque claro, cuando te sientes el único bicho raro en todo el mundo, pues sí, es muy terrible. En España sé que se consideraba una enfermedad, pero estaba también prohibido. Si tú eras gay te podían decir, oye, vente, y detenerte. Por supuesto. Por definición, el gay, el maricón, era corrupto y corruptor de menores. Usted imagine que por casualidad, o sea, usted llega a enterarse de que pues algún familiar, un hijo suyo, es homosexual. ¿Cuál cree que sería su reacción? Hoy sería una desgracia horrible. Si no debe estar prohibida, sí tampoco debía estar permitida en el sentido de que se haga propaganda de la homosexualidad. Una enfermedad más. Que no perjudiquen a la gente que no lo es y les dé malos ejemplos. Ahora, si en privado no tiene más remedio, pues mira, peor para ellos, ¿no? Lo que me parece un exceso es la jornada del orgullo gay. Porque me parece que no tienen por qué presumir una cosa que al fin y al cabo pues es una anomalía de la naturaleza. Con lo cual, sin ninguna prueba, no hacía falta que te pillaran infraganti follando con un tío, porque un vecino o una vecina a quien le caías mal te denunciara, sin ninguna prueba venían, te detenían y te llevaban, pues eso, lo mínimo 3 meses en una cárcel. Qué pánico, ¿no? Incluso, ¿cómo sabías que realmente esa persona quería ligar y que no era un policía encubierto? No lo sabías. El riesgo era que el otro se sacara la placa y dijera, policía, queda usted detenido. Wow. Por nada. Simplemente por saludar. Wow. Pero la cosa funcionaba así. ¿En qué momento se lo explicas a tu familia? No, a mi familia yo no se lo explico. Lo descubren. Cuando todo el mundo, toda la sociedad te está diciendo tú eres un pervertido, tú eres un enfermo, tú eres un chico de la acera de enfrente, un corruptor de menores, claro, tú lo acabas creyendo, porque toda la sociedad te lo está diciendo. Entonces, claro que quieres cambiar, quieres volverte normal, y siempre entrecomillado 4 veces, no, porque esta palabra normal como que no existe. Como yo me sentía distinto, malo, enfermo, ¿verdad? Decidí irme a un psiquiatra para seguir una terapia, para cambiar, para curarme. ¿Tú mismo?
Sí, yo mismo. ¿Con cuántos años? Tenía 17 años en aquel momento, 18. Como yo no podía pagar un psiquiatra en aquel momento, ni sabía cómo funcionaban, yo estaba estudiando y dependiendo de mis padres. Le cogí la cartilla de la Seguridad Social a mi madre sin que ella se diera cuenta y me fui a un psiquiatra de la Seguridad Social. Tú ya sabes cómo funcionan los médicos de la Seguridad Social, ¿no? Que tienen 5 minutos por paciente y olvídate. ¿Qué es lo que me dijo él? Me dijo, todo esto está muy bien, pero esto requiere de una terapia muy larga y aquí con 5 minutos 10 como mucho por paciente no podremos hacer nada. Entonces me dio una tarjeta de su consulta privada y me dijo, ven a verme aquí, con un costo que evidentemente yo no podía permitirme y que no había forma de sacar de ninguna forma. El discurso oficial era de esto tiene cura. El discurso oficial era esto tiene cura. Vuelvo a casa súper apesadumbrado, súper triste, con ideas de suicidio, claro, porque digo, esto no lo voy a poder resolver nunca en la vida, porque nunca voy a tener dinero para pagarme a un psiquiatra, pero por si, yo siempre soy como muy previsor, por si voy a empezar a escribir apuntes para si voy a un psiquiatra para ahorrar dinero. O sea, si yo ya llevaba el trabajo hecho, pensé al menos la primera sesión va a ser más rápida, ¿no? Qué sentía, qué pensaba, etc. Entonces hice este trabajo, este folio este papel se quedó sobre la mesa de estudio en mi casa y mi madre, que nunca me había tocado nada, alguna cosa le llamaba la atención de este papel y consiguió leerlo. A media mañana me llama al despacho donde yo estaba trabajando, llorando, que se había enterado de mi secreto. Dejé una nota... ¿Pero ella enfadada o no? No, triste. De momento tristísima, porque claro, la ruina de nuestra familia, ¿no? Claro. O sea, y además tú estás enfermo, hay que curarlo. Bueno, en este momento yo no sé qué sentía, pero llorando como una magdalena. Entonces... yo trabajaba solo, no había nadie en el trabajo, dejé una nota encima de la mesa para cuando llegara el jefe, que me haya tenido que marchar, llegué a casa, acabamos llorando los dos, porque claro, yo también era una víctima, en el fondo, yo no quería ser homosexual. Bueno, se quedó pues que ella se lo comentaría a mi padre y al cabo de una semana o así hubo una reunión familiar, los tres, y se quedó pues que aquello había que resolverlo como fuera, al precio que fuera, incluso vendiendo la casa que yo sabía que había costado tantos esfuerzos, ¿no? O sea, imagínate la responsabilidad que me ponían en las espaldas. Entonces, claro que fue aceptar la terapia, fue un acto voluntario, yo acepté, pero claro, ¿con qué presión es voluntario? Mis padres consultaron, mi padre se movió, encontró un psiquiatra con el que empecé haciendo la terapia de diván. Supongo que paralelamente debía haber una medicación para bajarme la libido. Esto ya no lo recuerdo, lo he olvidado. Al cabo de los 8 meses él mismo se dio cuenta de que no estaba tirando, o sea, que no estaba avanzando. Y él nos recomendó otro psiquiatra que había traído una terapia de Estados Unidos, todo lo que venía de afuera de España sobre todo, y más si era de Estados Unidos, era la hostia, o sea, lo mejor de lo mejor, ¿no? Una terapia que estaba haciendo furor, que estaba consiguiendo resultados tremendos. Vamos con mis padres a una primera consulta, nos cuenta en qué consiste la terapia. Scientists have developed a new technology to cure mentally ill adults. With the use of electroshocks, the minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. On this blank slate, physicians then imprint a new, healthy personality. Yo también fui, ¿cuánto va a costar? Se llega a un acuerdo, mis padres dicen que sí, yo también acepto y a la semana siguiente empecé la terapia. La típica mesa de despacho blanca con un aparato ahí encima y 2 sillas. Cuando llegué ahí me hace sentar de espalda a él, es decir, cara a la pared, me pone 2 tubos metálicos. Uno lo tenía que sujetar con la mano derecha
el otro lo ponía en el bíceps, a la altura del bíceps, atado con una de estas gomas cuando vas a sacar sangre, sujetando el otro tubo. Luego supe que estos tubos eran electrodos, y allí se apagaba la luz, se proyectaba una imagen contra la pared, foto de mujer desnuda. Ahí no pasaba nada. Unos 3 minutos, viendo a la mujer, cambiaba la diapositiva y ahí un hombre, ellos siempre en bañador. Y ahí una descarga eléctrica. No recuerdo demasiado, pero yo calculo que debían ser como unos 30 segundos de descarga, 30 segundos de descanso, 30 segundos de descarga, 30 de descanso. 30 hasta me parece demasiado, o sea, descarga, descanso, unos 3 minutos más, ¿vale? Cambio de diapositiva, otra mujer desnuda, relax. Cambio de diapositiva, otro tío con bañador, así hasta unos 20-30 minutos debía durar toda la sesión. Se empezaba con la mujer desnuda, terminaba con mujer desnuda y, por supuesto, la paz, la calma. Todo esto a fin de que mi mente asociara una imagen que a mí me provocaba deseo sexual con una descarga eléctrica, es decir, con algo negativo, y en cambio la mujer, pues con el relax, con la paz, imagen positiva. Sí, muy cabrón el sistema. Psiquiatra en cuestión, hasta ahora no lo decía, ya lo digo, era Joan Massana, porque además luego descubrí, hace muy poco lo descubrí, hace como 4 o 5 años, que el puto hijo de unos años antes había escrito ya en una revista que las terapias no surtían efecto. Pero él, como buen psiquiatra, si viene un cliente y le pide, pues claro, ¿cómo él va a negar si le está pidiendo que por favor, qué sádico. Trate? Muy sádico. Por eso, hasta ahora he preservado su nombre, en ninguna de las entrevistas lo daba, ahora ya lo digo abiertamente. Creo que el tío... Hace pocos años lo fui a visitar, todavía está ejerciendo. ¡Ostras! Y es mayor que yo, debería estar jubiladísimo ya, pero bueno, hasta hace poco seguía ejerciendo. Fui para preguntar cómo podían haberme afectado las corrientes eléctricas y me recibió como muy asustado. Yo creo que él se pensaba que yo iba allí a pedirle explicaciones o a yo qué sé qué, a denunciar, no lo sé. Me recibió como muy... Y me dijo que no había problema porque no es corriente eléctrica alterna. Tenemos corriente alterna, que esta sí produce quemaduras en los órganos, ¿no? Que lo que me habían aplicado era corrientes farádicas y estas no producen quemaduras, con lo cual se supone que no tienen que haberme afectado. Encima encima que me has dicho que él sabía que no funcionaba, claro, es un sádico y un psicópata. Claro, cuando leí esto... Claro que he dejado de esconder su nombre. Y además que cuando lo fui a visitar para saber, o sea, es que ni siquiera me atendió, o sea, te digo, me atendió así como que viene a buscar ahora, que viene a reclamar, ¿no? O sea, ni siquiera se portó bien en este aspecto, o sea, con lo cual ya no tengo por qué estar protegiéndole. Hablé con él, le dije que no estaba funcionando, dijo que hablaría con mis padres, que les diría que la técnica de terapia había funcionado, pero que necesitaba un reposo un asentamiento más bien. Yo tenía que irme ya al servicio militar, con lo cual era un año que yo iba a estar fuera de mi casa. Qué bien. Y esto pues nos daba tiempo a ganar. Qué fuerte, de todas formas, que le dijeses la verdad. Yo creo que hubiese sido una gallina, le hubiese dicho, ha funcionado, odio a los hombres, me encantan las mujeres, hubiese mentido. Sí, es algo que me he planteado posteriormente, porque además yo nunca fui en aquella época, no era tan valiente como ahora, no sé por qué le dije la verdad. Supongo que porque yo sabía que estaba costando un dinero a mis padres. O sea, yo podía haber dejado de ir, decirle, a partir de ahora no voy a venir, pero yo tenía que aceptar el dinero que me daban mis padres para pagar la consulta, con lo cual yo qué hacía con este dinero, quedármelo y gastármelo. No me pareció honrado por mi parte gastarme o quitarles un dinero que yo sabía que les estaba costando un gran esfuerzo a mis padres. Claro. Pero Jordi, tú mientras pasaba todo esto, yo entiendo que joder, tu familia te ha dicho no, vendemos, ¿sabes? Podemos llegar a vender la casa, esto hay que solucionarlo.
Tú ver que no estaba funcionando, con toda la presión que tenías encima, ¿cómo te sentías tú? Pues hecho la mierda, claro. Pues eso, con pensamientos de suicidio, o sea, por suerte no los llevé a término, pero claro que todos, yo creo, los de aquella época, pues hemos tenido, si no uno, varios, no intentos, deseos o pensamientos de quitarnos de en medio. Y claro, muerto el perro, muerta la rabia, y se acabó el problema, ¿no? Esto que yo creo que se terminó como en octubre, y me parece que en enero yo me iba a la mili, estoy recordando un poco. O sea, sí, fueron como 2 o 3 meses de todavía estar por casa. Con lo cual había un silencio que se podía cortar. Hubo como un pacto nunca hablado, como de no hablar del tema, ¿no? Ellos no preguntaban, yo no hablaba del tema y me comportaba lo más seriamente posible. Entonces, el servicio militar, la mili, en aquel tiempo eran 18 meses. O sea, casi 2 años de estar fuera de casa. Y pensé, bueno, tengo 2 años por delante, ya veremos cómo lo gestiono. Con un machismo imperante total, o sea, el sargento diciendo, venga putas, venga chicas, o sea, tratándonos así, ¿no? Lo pasé como pude y volví como muy aceptado de mí mismo. Cuando se terminó la mili, ¿no? Yo volví a casa, volví a vivir con mis padres y pensé, esto va a ser ahora un control total. No tenía el dinero para marcharme. También en aquella época estaba muy mal visto que alguien se marchara a vivir en un apartamento. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque socialmente quedaba feo, porque ¿cómo te vas a ir a vivir? O sea... ¿Porque no tenías pareja? En plan, de irte solo. Exactamente. Cuando te marchabas de casa era porque te casabas para formar una familia, o sea, como Dios manda. Mi padre, yo creo que murió queriendo creer que yo había cambiado. Mi madre, ella quiere creer que he cambiado, no quiere aceptar en su cabeza pues que yo llevo una doble vida. De repente, a raíz de la publicación del documental, un profesor de la Universidad de Bellaterra, donde se había producido, sin consultarme, saca un artículo en el Magazine Cultural. Mi madre estaba suscrita a La Vanguardia. La llamo, ¿hoy has leído La Vanguardia hoy? No, todavía no he tenido tiempo, ahora iba. Digo, pues bueno, es que hablan de mí. Y de repente le vino la lucidez esta que había querido bloquear y me suelta, ¿que eres gay? Y dije, ¿para qué mentir o irme por las ramas? Y dije, pues mira, sí. Le costó 1 mes y medio hasta que se dio cuenta de que yo era el mismo, que no había cambiado, que finalmente quien la cuidaba era yo. ¿Esto cuándo fue, Jordi? ¿En qué año más o menos? Pues esto no hace tanto, debe hacer unos 10 años. Mi historia, todo el mundo cuando la oye dice que es terrible, que es... Pues no. Lo mío, dentro de todo, pues es bastante suavecito. Antonio Ruiz, él se siente como yo, se siente a los 17 años, se siente distinto, se siente enfermo, se siente maricón y busca ayuda, como yo la busqué pues con un psiquiatra. Él busca ayuda, no sabe cómo hacerlo y se lo cuenta a su madre. Era un tema... que estaba como prohibido, éramos enfermos y tal. Ella, como no sabe cómo gestionarlo, pide ayuda a una monja que era amiga suya. Y la monja, la muy... Bueno, en aquel momento entiendo su reacción porque es lo que se daba, pues no se le ocurre otra forma de ayuda que denunciarlo, con lo cual al día siguiente, al cabo de 2 o 3 días, a medianoche se presenta la policía en su casa, lo detienen y se lo llevan, lo encierran, no estoy tan seguro si fueron 3 o 6 meses, en una prisión, porque lo primero que hacían cuando llegaban a la cárcel, los guardas hacían público: aquí tenéis un maricón, con él podéis hacer todo lo que os dé la gana, porque éramos la basura, la escoria, lo peor de lo peor. Y ahí le violaron varias veces. Cuando terminó la estancia en la cárcel tenía orden de alejamiento de su casa, un destierro. Creo que el DNI o la ficha policial o algo así estaba marcada de alguna forma, con lo cual cuando iban a buscar trabajo, pues ahí salía maricón, no le daban trabajo, tuvo que prostituirse durante 1 año para poder vivir. Al cabo de 1 año sí pudo volver a su casa y ya creo que encontró trabajo y tal, pero su caso para mí es mucho más fuerte que el mío.
El Congreso ha aprobado la ley que permite el matrimonio entre homosexuales y que pueden adoptar niños. El texto ha recibido el apoyo de la mayoría de la Cámara. Han votado en contra los 4 diputados de Unión Democrática y todo el PP, salvo Celia Villalobos, que ha votado sí a la nueva ley. Un grupo de homosexuales ha seguido el debate en el Congreso y allí mismo lo han celebrado. ¿Lo superas? O sea, ¿de alguna manera has perdonado todo aquello que pasó? Yo que sé, al psiquiatra que sabía que lo que estaba haciendo no funcionaba. ¿Cómo haces para perdonar algo así? No, ¿cómo haces de entrada para aceptarte? Porque te aceptas, pero cuidado, la sociedad sigue sin aceptarte. Lo conseguí, o estoy en ello, porque tampoco se cambia de hoy para mañana. ¿Y para qué vas a guardar rencor a los demás? ¿De qué me sirve guardar rencor a los demás? Es guardártelo a ti mismo, es estar luchando contra un hecho. Esto sucedió y tira para adelante, que la vida es esto. Estos son catapultas para crecer. La vida es una escalera larga, 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 larga. Y pues hay que ir subiendo. De repente, pues mira, en un día saltamos 4 peldaños y de repente nos pasamos 4 años para subir un peldaño. Pero la vida es así, es una evolución. Yo siempre a los entrevistados, ¿no?, cuando vienen les digo, imagínate que estás en tu lecho de muerte, hay últimos minutos de vida, y tienes un hijo o una hija, ¿qué le dirías? Sé tú mismo, o no te engañes, porque si engañas a los demás te estás engañando a ti mismo. O sea, no te engañes, sé auténtico, sé tú mismo, o sea, sé y sacar las herramientas que la vida nos ha dado. Esta es una obligación moral, no ya con la sociedad, no ya con el mundo, contigo mismo.